Buenos días, mi nombre es Andrés Sarmiento. En esta presentación les voy a exponer acerca de mi experiencia práctica a lo largo del curso de enseñanza de las matemáticas con uso de las TIC. En primera instancia, vamos a hablar de las fases de diagnóstico, planificación y socialización, hablando pues en detalle de qué se hizo en cada una de las fases. Primero, se hizo una fase de diagnóstico, la cual se trabajó con chicos de la Fundación Escogar, una fundación ubicada al suroriente de Bogotá, con quienes se hizo la práctica pedagógica. Se eligió con ellos para trabajar el tema de números enteros, que es un tema que se considera transversal a todos estos chicos y con el que se detectaron falencias desde el principio de la práctica pedagógica. ¿Qué conocimientos previos se pedían en los chicos para poder trabajar en estos temas? El reconocimiento de los números naturales o los números utilizados para el conteo de elementos o de cosas que tuvieran a su alrededor, el concepto de recta numérica y cómo puedes distinguir en distintos números ubicados en la misma, el orden de los números que distingan cuando dos números son mayores, menores o iguales, el concepto de números negativos, que existen los números negativos y las propiedades de la suma y la multiplicación. ¿Qué se necesita para enseñar este tema? En primer lugar, que se acepte el cero como un marco de referencia que separa lo positivo de lo negativo y además que existen los números negativos como parte de un sistema numérico. De otra parte, es importante que los chicos puedan reconocer lo positivo y lo negativo vinculado a modelos, movimientos y comparaciones. Por ejemplo, si tienes expresado como cantidad positiva, si debes cantidad negativa. Si vas hacia arriba, como cantidad positiva, y si vas hacia abajo, cantidad negativa. Si te mueves hacia la derecha, una cantidad positiva. Si te mueves hacia la izquierda, una cantidad negativa. Y si hablas del después de un marco de referencia, hablar de una cantidad positiva. Y si hablas del antes de ese marco de referencia expresado por el cero, una cantidad negativa. Así como reconocer que el valor absoluto es el mismo para una pareja que sea opuesta entre sí. Por ejemplo, si tenemos 5 y menos 5, que hay un valor absoluto de 5 que separa ambos números del cero en 5 unidades. ¿Qué posibles errores se detectaron en la enseñanza de este tema? ¿O se pueden esperar en la enseñanza de este tema? Primero que todo, que se observan dificultades en la conceptualización de los números negativos y su orden o en su interpretación de cuando un número negativo es mayor o menor que otro. Que se omitan signos en los números y en las operaciones y por tanto pues esto desemboca en un resultado distinto al esperado. Que haya dificultades para cruzar el cero o para pasar de una cantidad positiva a una cantidad negativa. Y que se ignore la aplicabilidad de los números enteros en el día a día. ¿Qué se hizo para diagnosticar el nivel de conocimiento de los chicos respecto a este tema? Para eso se hizo un instrumento en EducaPlay, el cual pues infortunadamente como no había herramientas o hardware para trabajar en el recurso TIC directamente, tocó imprimirlo, pero bueno, el objetivo de este recurso era relacionar columnas. La columna de la izquierda contenía algunos polinomios aritméticos y en la columna de la derecha pues la respuesta de estos. Entonces el chico tenía que relacionar la columna de la izquierda de los polinomios con la derecha de los resultados. ¿Qué se concluyó este diagnóstico? Que pese a que los estudiantes pues obtuvieron un buen desempeño en este resultado, en este instrumento, fue necesario para lograr dicha calificación, primero que todo hacer una explicación previa de conceptos de números enteros y el jerarquía de operaciones, ya que pues hay falencias o se observaron falencias dentro del concepto de la jerarquía de operaciones para poder llegar a la respuesta correcta. Inclusive con algunos chicos tocó ser un poco más insistentes a la hora de poder encontrar la respuesta a dichas operaciones brindadas. Después de haber hecho este diagnóstico, se hizo ya la planificación de las secuencias didácticas. Las secuencias didácticas se titularon Exploro, entiendo y utilizo los números enteros, las cuales se dieron en 4 sesiones o en 4 secuencias. Una primera secuencia de concepto y representación de los números enteros, valor absoluto y propiedades de los números enteros. Una segunda secuencia orientada hacia la adición, sustracción, multiplicación y división de números enteros. Una tercera secuencia de polinomios aritméticos y una cuarta secuencia de problemas de aplicación. Cada una de esas secuencias pues, contenía un momento de inicio, un momento de desarrollo y un momento de cierre.
Para ello se utilizaron algunos recursos TIC como por ejemplo Canva, que es pues la que se utiliza para desarrollar infografías, presentaciones de una forma interactiva, Padlet, que es para recoger lluvia de ideas y conceptos de los distintos participantes de la sesión, Calcmin, que es una calculadora que permite pues hacer operaciones de una forma más rápida, y Quizzes, que es una herramienta interactiva para hacer quizzes y preguntas respecto a un tema que se puede desarrollar tanto en forma de competencia como en forma de cada estudiante a su propio ritmo. Para hacer la socialización de esta secuencia, ya que por cuestiones de tiempo no se puede hacer nada institucional al principio, sino que se expuso dentro de la estrategia LIMAT, tocó hacer unas pequeñas adaptaciones a la secuencia que se implementar. En mi caso elegí la secuencia 4, pero le hice algunas modificaciones para poder complementar algunos vacíos y algunas partes a conocer antes o algunos conocimientos previos relevantes para poder desarrollar esta secuencia. Entonces, en primer lugar, se hizo una actividad previa, la cual se hizo con ayuda de Padlet, la cual consistía en recoger conceptos de los demás estudiantes acerca de lo que han visto en las clases de matemáticas en momentos anteriores o en el transcurso de su vida, para qué sirven los números enteros. Entonces acá en estas respuestas recogieron respuestas, valga la redundancia, acerca de las cuentas del hogar, del uso de videojuegos, de las mediciones de temperaturas, de el momento de realizar compras, los procesos de compra-venta. Incluso en esa misma sesión se socializó en la parte de los deportes, entender la tabla de posiciones de un campeonato de fútbol, entender el golf, en medida que pues el puntaje se da también en números negativos cuando se logra llegar al hoyo en el menor número de golpes respecto al promedio o a lo esperado. Entonces también eso fue relevante para construir una idea previa y un momento que pudiera ser de interacción y socialización de conceptos previos. Posteriormente, pues ya en el desarrollo de la sesión acá se recogen algunos momentos. Se vio el concepto de recta numérica, involucrando pues como se dijo en la parte de saberes previos, entender el cero como la parte que divide lo positivo y lo negativo, y cómo pues hay unos números que están a la izquierda del cero que son números negativos, los cuales pues no precisamente se utilizarán para contar como pues se utilizan los números naturales, sino que se pueden usar para conocer otros conceptos. De aquí pues se relacionan los conceptos de deuda, de abajo, de izquierda, de antes, que permitan pues entenderse como algo que está diferenciando lo que son los conceptos propios de los números positivos. También acá se tiene en cuenta los órdenes de operaciones, que fue pues una falencia clave que se detectó en la parte de diagnóstico. Entonces, con esto recordemos que se trabajó para después hacer una actividad, la cual se desarrolló conjuntamente un problema de aplicación, lo cual aquí se resolvió colaborativamente con ayuda de Calmi, que como os digo es una calculadora que permite pues tomar notas y hacer operaciones de una forma más rápida y diferente a una típica calculadora como pues la que uno tiene o se tiene en el computador. Y acá pues vemos algunas de las preguntas que se hizo en quizzes, hay de forma que pues cada estudiante resolvió la respectiva pregunta de acuerdo a la situación planteada. Por ejemplo, en esta, compramos una nevera y cuando la enchufamos a la red eléctrica está a la temperatura ambiente, que es 22 grados. Si cada hora baja la temperatura a 5 grados, ¿a cuántos grados estará al cabo de 6 horas? Entonces acá vemos, por ejemplo, este problema, pues el entender que se pregunta, el cómo hacer la operación, ese momento de cruzar el cero, porque como vemos acá la respuesta da negativa, en este caso la respuesta da menos 8, porque 22 menos 30 da menos 8. Entonces acá se busca pues tener en cuenta esos posibles errores y solucionarlos de cara a que pues no, pues de que no se repitan y haya pues una respuesta correcta. ¿Y qué se concluye de todo este proceso de práctica pedagógica en este curso? De que es importante hablar de las utilidades de un concepto matemático fuera del aula, con el fin de que al escuchar opiniones se pueda evidenciar respeto a las mismas y que haya una convivencia gentil y respetuosa. Toda la gente pues opinó, dio su aporte, su opinión, nunca pues irrespeto, ni insulto, ni un maltrato. De que juegos como quizzes permitieron que los estudiantes
sientan una mejor actitud frente a la temática y a la asignatura, que no sea simplemente pues ver una hoja de papel y resolver la hoja de papel y ya, sino que pues haya una interactividad y una competencia, además de la parte pues visual, la parte recreativa, la parte de inclusive quizzes tienen algo muy bonito que es como que muestra memes y todo eso. Entonces, eso pues obviamente divierte a los estudiantes. Y que hubo interactividad de parte de los estudiantes con el recurso, o sea, entrar en el Padlet, entrar pues en el quizzes, en observar pues el propio movimiento de ir adelantando y avanzando dentro de la presentación, pues algo relevante dentro de este recurso que se presentó. Muchísimas gracias por la presentación. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.